Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar aquí el programa de esta noche de miércoles en el que recuperamos nuestro formato habitual de entrevista individual y después tiempo para el análisis, el debate y la tertulia. Y nos sonreímos porque nuestro primer invitado de esta noche es un invitado excepcional. Puedo asegurarles que van a estar encantados de verle. Es sin duda el invitado más joven que hemos tenido a lo largo de este programa y a buen seguro, bueno, nunca se sabe según vienen las nuevas generaciones, pero quizás sea el de más corta edad que hemos tenido, pero verán todo lo que nos va a contar. Cabecera y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar el programa de esta noche con nuestra entrevista personal. Desde hace, bueno, pues ya bastante tiempo, desde las distintas administraciones, desde diversos sectores, se anima a la gente joven a que apueste por el emprendimiento, a que creen negocios, a que sean, bueno, pues sus propios protagonistas, los propios dueños de su empresa o de su destino, que no se limiten a ser quizás trabajadores asalariados, que también está muy bien. Y precisamente vamos a hablar con un emprendedor cuya característica principal es, además del proyecto en el que empeña sus días y sus horas, pues es su edad. Y es que en lo que llevamos de tiempo en esta televisión es quizás nuestro invitado más joven y será incluso difícil de superar, será difícil que alguien con menos edad pues pueda sentarse en esta mesa y hablarnos de sus proyectos empresariales, de sus proyectos de emprendimiento. Hablamos a continuación con Marco Bermúdez. Marco, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? Bien, ¿Todo bien, no? Genial. Sí. Bueno, Marco, tienes 11 años, correcto, ¿vale? Y lo primero que quiero preguntarte es lo primero que se preguntará la gente en casa en este momento. ¿Cómo puede ser que a tu edad seas CEO de tu propio proyecto empresarial? Bueno, pues mis padres tienen una empresa de informática. Correcto. Y entonces yo desde muy pequeño he visto pues cómo se gestionaba una empresa desde dentro y esto sumado a mis actitudes y que fui a Genius School me llevó a ser CEO de Markbots. Markbots, vamos a quedarnos con ese nombre. Vale, ¿qué es Markbots y a qué se dedica? Bueno, Markbots es una empresa dedicada a la robótica que hace robots para personas mayores y robots humanoides y con inteligencia artificial que ayudan a personas mayores. Claro. Personas mayores, hablamos de ancianos en este caso, quizás. Hablamos de ancianos, aunque también pueden ser personas con algún tipo de necesidad o para centros de día, centros privados, residencias, hospitales, etc. Claro. Bueno, ¿cómo nació la idea de poner en marcha Markbots? Bueno, pues como ya dije antes, mis actitudes y mis padres, y porque fui a Genius School y bueno, hice un diagrama de Ishikawa, que es una herramienta, y me llevó a detectar la necesidad de que las familias de personas mayores buscan ayuda para sus personas mayores y esa necesidad es la que solventa Markbots. Vale, dos cosas te voy a preguntar en torno a tu respuesta. Lo primero, háblame de Genius School. ¿Qué es Genius School? Bueno, Genius School es una escuela de niños emprendedores en la que te enseñan a crear tu propia empresa, pero no crean tu propia empresa, sino que te dan las herramientas para crear tu propia empresa. Luego también te enseñan a hablar en público, trabajar en equipo, trabajar individualmente, que estos son valores importantes tanto empresarialmente, que es para lo que ellos se dedican, pero también personalmente, ¿no? Para el propio día a día. Y obviamente ellos y yo como embajador de Genius School queremos que esta actividad se implante como actividad curricular en los colegios porque es muy importante, ¿no? Citaste antes diagrama de Ishikawa. Ishikawa. Sí. Para que nos pudiéramos entender qué es un diagrama de Ishikawa. Bueno, un diagrama de Ishikawa es una herramienta que lo que hace es, tú tienes que detectar una necesidad y lo pones como si fuera la cabeza de un pez. Correcto. Y luego dibujas una línea y de esa línea vas
una línea conectada a la cabeza del pez y de ella vas sacando espinas y subespinas y entonces en cada espina pones un motivo, por ejemplo, el tiempo. ¿Por qué las personas buscan a alguien que cuide de sus mayores? Porque ellos no tienen tiempo. ¿Y por qué no tienen tiempo? Por el trabajo, por sus hijos, viven lejos, etc. Claro. Bueno, ¿cuál es el estado actual del proyecto? Bueno, pues actualmente ya tenemos desarrollados el logo, naming y eslogan, que ya habréis visto aquí atrás. Sí. Y también tenemos detectados y desarrollados nuestro CAME, FOAR, DAFO y Business Canvas Model, que hacemos uno cada año, ya que nuestras necesidades y el entorno va cambiando y por lo tanto cada año es uno diferente. Correcto. Y luego también pues tenemos herramientas como el diagrama de Ishikawa, tenemos la campaña de marketing y otras muchas herramientas y actualmente nos encontramos desarrollando la página web. Bueno, vas demasiado rápido para mí. Vamos a ver, yo claro, ya pertenezco a una generación que quizás el CAME, Data, FOR, ¿dijiste? CAME, DAFO y FOAR. Eso. ¿Qué es todo esto? Bueno, el CAME es una herramienta que te ayuda a descubrir, por decir así, o saber, identificar tus amenazas, fortalezas, oportunidades y cosas así, y luego el CAME te ayuda a fortalecer esas cosas, a solventar las amenazas o a evitar las amenazas, a solventar las debilidades, etc. Y el FOAR es más o menos lo mismo. Decías que ya teníais eslogan. Tenemos eslogan Marbots, contigo los robots. Marbots, contigo los robots. Correcto. Perfecto. Porque aparte de hacer robots, te ayudamos en el caso de que se estropeen o de que tengas algún problema con ellos, te ayudamos a solventar los problemas. Hay un mantenimiento, servicio técnico postventa. Correcto. Llamémoslo así. Correcto. Muy bien. ¿A qué edad empezaste con todo esto? Porque tú ahora tienes 11. Sí. ¿Vale? Bueno, si te refieres a empezar con todo esto de querer hacer algo, empecé con 5 años. Sí. Pero si te refieres a empezar a emprender, empecé en el 2020, cuando yo tenía 9 años, que fue cuando me apunté a Genius School. Correcto, pero tú ya desde los 5... Desde los 5 quería hacer algo, no sabía el qué, pero quería hacer algo y descubrí que era una empresa. Qué bueno. Oye, ¿en España hay conciencia del tema este de la robótica o pensamos más que esto es una cuestión de japoneses y mira, que lo hagan ellos y apelamos a esa frase tan catastrófica para la historia de este país de que inventen ellos? Bueno, pues es una pregunta muy interesante y muy acertada, porque en España sí que hay conciencia, pero es mucho menor a la de Japón y en general todo Asia. Aunque aquí en España hay empresas como por ejemplo Neura Robotics, que por cierto es mi competencia, pero bueno hay que decir la verdad. Hay que ser elegante, hay que citarlos. Que hacen si robots son buenos, humanoides y con inteligencia artificial, pero ellos los dedican más a la industria, no a personas mayores. O sea, los dedican a empresas y yo lo dedico a familias, por decir así, ¿no? Entonces, sí hay conciencia, pero vamos unos cuantos pasitos más atrás que Asia. Claro, entiendo no obstante que la gente joven, o muy joven, ya parte con un objetivo más claro que lo que puede ser la gente de mi edad, ¿no? A nosotros nos puede sonar a ciencia ficción, vosotros ya prácticamente nacéis con ello, ¿no? Sí, bueno, nosotros se podría decir que somos tecnólogos nativos, porque ya nacemos rodeados de tecnología. Hoy las cámaras, absolutamente todo, está hecho por tecnología, ¿no? Entonces, sí que nacemos como con un poco más de ventaja, por decirlo así. Cierto. Oye, ¿y tu objetivo a largo plazo, Marco, cuál es? Bueno, pues personalmente mi objetivo es emprender, ya sea en Marbots o en alguna otra empresa, asesorándoles, llevándoles partes de marketing o lo que sea, pero en general emprender. Y si te refieres empresarialmente, pues me encantaría dar más conciencia de la tecnología, inteligencia artificial y la robótica en España, porque como ya dije antes, vamos unos pasos por detrás del resto del mundo. Y esos serían los objetivos.
que no son, quiero decirte, está bien ser ambicioso, pero no son objetivos pequeños, son objetivos grandes. Es que hay que pensar con la mente en grande, cosas de, bueno, como tú ya sabrás y todos sabemos, los emprendedores, hay que pensar en futuro y con una visión muy abierta. Como decía un señor que conocía yo, hay que ir con las luces largas. Correcto. En este caso, correcto. Bueno, oye, se preguntará también mucha gente que nos esté viendo. ¿Y en el cole qué tal? Cursas sexto curso, ¿verdad? Sí, correcto. Bien. Hago sexto curso y en cuanto a notas, comportamiento, todo muy bien. Y con los amigos y profesores me apoyan mucho, ya sea con mi proyecto o con todo lo demás, me apoyan muchísimo. Así que genial. Claro. Estabas con la página web, nos dijiste, entiendo que LinkedIn también tienes, entiendo que todo esto de las nuevas tecnologías, las redes sociales y demás, para ti esto no tiene secreto. Bueno, pues sí tengo LinkedIn, Marco Bermúdez Naveiras, si me queréis seguir. ¿Cómo? Repite, por favor. Marco Bermúdez Naveiras. Ajá, bien. Y las tecnologías no me superan ni a mí ni a ninguno de mi edad, casi, porque como ya dije antes, somos tecnólogos nativos. Nacéis en ello. Y si además quieres emprender o hacer algo, como es mi caso, pues tienes que saber de tecnología, tienes que saber utilizarla, hacer tecnología. Y, o sea, me refiero a hacer tecnología, hacer tu página web, tu app, etcétera, ¿no? Entonces, no me supera a mí, pero no porque sea yo, aparte de mis actitudes que también ayudan, pero si no, pues por eso, ¿no? Entiendo, actualmente, cuando hablas, yo por ejemplo hablo con mis amigos, gente de mi edad, que tiene críos de tu edad, todos coincidimos en que vosotros manejáis el teléfono móvil mejor que nosotros. Es decir, el móvil para ti, secreto ninguno, ¿no? No, o sea, lo uso mucho, ya sea pues para hablar por WhatsApp, mirar el LinkedIn, para todas esas cosas, y luego también pues por entretenimiento. A veces que igual se me va un poco la olla, como bueno, a todos nosotros tampoco, nos va un poco, tampoco pasa ya nada. pues cuesta desconectar. Precisamente de eso te quería hablar. Vamos a ver, ¿pasas muchas horas con el ordenador en lo que es videojuegos, YouTube, TikTok, todo esto que hay, sobre todo para gente joven? Pues paso igual demasiadas horas ¿Sí? con el ordenador, pero vamos, porque es que todos somos así, ¿no? Los niños por ahora somos así, ¿no? Porque eso de ser tecnólogos nativos a veces tiene cosas buenas, pero a veces también perjudica un poco. Pero sí que es verdad que, bueno, uso el ordenador ya sea para juegos, para practicar lo que sea, o para emprender cuando voy por LinkedIn, etcétera. Y sí que es verdad que al final de un tiempo, unas horas frente al ordenador o frente a una pantalla, me acaba cansando la vista y tengo que descansar porque acaba siendo un poco un mareo, o sea, hay que descansar, y eso también es, bueno, pues muy importante para todos, o sea, ya no solo para mí, sino para vosotros también, para las personas mayores, que a casi todos nos cuesta muchísimo desconectar, y esto afecta mucho, ya sea pues a nivel empresarial en vuestro caso o a nivel escolar en el nuestro. Bueno, me dicen mis compañeras que si nos consideras a nosotros personas mayores. Bueno, hombre, no sé cuántos años tienes, pero tampoco... 47. Bueno, pues como mi padre, tampoco Bien. muy mayor, pero bueno, mayores, pero tampoco Mayores tanto. que tú, en ese caso. Mayores que tú. yo, pero Oye, tampoco... el que esté en casa y tenga un hijo de tu edad sabrá a lo que me refiero ahora con esta pregunta. Roblox, Among Us, todo esto, ¿qué? ¿Ahí qué hacemos? Bueno, a ver, pues son juegos como también son el Fortnite, el FIFA y muchos más, y otros que se están poniendo de moda ahora, como fue el Among Us. Y... Que el Among Us ya no, o sea, el Among Us ya no tira, ¿no? No tiene mucha chispa. En el confinamiento sí. En el confinamiento lo petó, sinceramente, sí. ¿Ahora es el Roblox? Es más... unos que se llaman Stumble Guys, Fall Guys, esos Fall Guys, son muy conocidos, y ahora que ha salido el FIFA 23, pues ya... Claro, ya hay que ir a, Claro. ello, ¿no? Ya hay que ir a ello. Bueno, ¿el fútbol te gusta? ¿El tema del FIFA y todo esto? A mí, bueno, el FIFA se me da fatal. ¿Sí? Sí, se me da muy mal el FIFA, el juego del FIFA. Los demás juegos igual se me dan bien, pero el FIFA se me da fatal. ¿Sí? No sé ni pasar la pelota a otro compañero. Bueno, yo tampoco, con eso te lo digo no te todo. preocupes, yo tampoco. Bueno, pero
estos son juegos, ¿no? O sea, Sí. es cosas que pasan. Correcto. Oye, tus familiares, tus amigos, ¿qué te dicen de todo esto? Bueno, lo siento. Nada. Bueno, pues a mis familiares les parece genial que yo emprenda porque además casi todos son emprendedores, mis padres, mis tíos, mis abuelos fueron emprendedores cuando ellos, con lo que era emprender en su época, ¿no? Y, o sea, me apoyan siempre, me ayudan a preparar los discursos, me ayudan con absolutamente todo y mis amigos también me ayudan mucho. Tengo de pasarme las 2 horas que dura el patio de la comida practicando con amigos los discursos. Qué bueno. Sí, sí, o sea que también me apoyan mucho y mis profesores más de lo mismo. Muy bien. Oye, en cuanto a aficiones, ¿qué otras aficiones tienes? Porque llega un momento en el que hay también que, digamos, bueno, pues despejar un poco, ¿no? Bueno, pues a mí me encanta jugar videojuegos, Bien, como correcto. ya dije antes, Sí. pero también me gusta mucho todo lo relacionado con la naturaleza, ya sea pues salir a andar por el monte, subir al pico de una montaña o salir a andar por el parque de invierno aquí en Oviedo. Sí. Y luego, como no me gusta el fútbol, que es un poco raro, me gusta el baloncesto, Ah, bueno. que también me gusta mucho y practicas un poco de todo. Sí. Y luego también la piscina, nadar, ya sea en el mar o en la piscina, O la propia me piscina, encanta. ¿no? Vale, creo que esbozábamos antes la pregunta, pero si tú ahora mismo te dijeran, oye, a ver, Marco, de mayor, ¿tú a qué quieres dedicarte? Bueno, pues obviamente me encantaría emprender Sí. en una empresa, es mi sueño emprender, ya sea en Marbots o en otra empresa que creé yo o en otra empresa, como ya dije antes, ¿no? Una empresa que no tiene por qué ser Tesla o una empresa importante, sino con hacer lo que me gusta, que es emprender, a mí ya me encantaría. Claro. Bueno, no eres ajeno a, porque ya tienes 11 años, al momento en el que vivimos. Está el problema de la financiación. En las empresas el dinero es la gasolina que mueve el coche. Correcto. Claro, eso... Bueno, pues mira, de hecho este jueves voy a ir a no, el jueves que viene, día 20, voy a ir a una feria que hay, en lo que es una feria que se llama la SNC Cup, en la que tú entras allí a presentar tu empresa. Bueno, al principio un prevento en el que había 16 concursantes y seleccionaron a 8 y yo fui uno de ellos. Y entonces allí tú entras y la gente que hay por allí le dan 10.000 euros, no reales, que si no ya cogen los 10.000 euros y se van. Y hasta luego, claro. Y entonces invierten en una empresa, ya ahí ganan y el que gane va como a una final mundial, ya ahí va a haber un gran premio. Entonces, métodos de financiación, pues mediante ferias, mediante rondas de inversiones, etcétera, o pidiendo créditos al banco, pero bueno, hay que devolver, entonces Hay que devolver, tampoco, bueno, hay que acabar devolviendo siempre, pero Sí. el banco no va a ser tu socio, por No. decirlo así. No. Y eso, bueno, y luego pues hay empresas dedicadas a dar dinero. Claro. Marco, voy a decirte una cosa, vamos a ver, mira, yo de tecnología, y mis compañeras lo saben, sé entre poco y menos, ¿vale? Yo lo máximo que hago con el móvil es el WhatsApp y poquito más, muy poquito más, ¿vale? Yo de tecnología, entre poco y menos. Algo de comunicación sí, y te expresas correctísimamente, incluso hasta el lenguaje gestual. Quiero decir, tienes una grandísima capacidad de comunicación, ¿vale? No puedo valorar tu capacidad tecnológica porque no sería yo la persona que podría valorarla, ¿vale? Estoy pez completamente en eso, como te digo. En eso tú deberías enseñarme a mí. Ahora, en lo que es tu modo de expresarte, tanto verbalmente como en lenguaje no verbal, eres un fenómeno. Muchas gracias. Te lo digo de verdad. Y si no te llama el destino por la parte tecnológica, que te llame por esta parte. Muchas gracias. Jubílame, te lo pido por favor, jubílame, siéntate aquí y jubílame. No sé si podré, que tú también lo haces muy No, bien. no, tienes un futuro espléndido en eso, Muchas te lo digo de gracias. verdad, en serio. Muchas No es gracias. porque seas hoy el invitado de esta noche, ni porque seas un niño pequeño, no, tienes un futuro espléndido en eso, te lo aseguro. Para finalizar, quiero preguntarte una cosa, vamos a ver, en su día se la pregunté a un chico que es profesor de informática, ¿vale?, en la Universidad de Oviedo. Vamos a ver. ¿La máquina creada por el hombre puede llegar a superar al hombre o jamás lo lograría, ya que nadie puede superar a quien lo creó?
Bueno, pues emocionalmente va a tardar mucho en superar al hombre, porque nuestros métodos de socializar, nuestras formas de hablar, como ya dijiste tú antes, ¿no? Sí. Con los gestos, la manera de hablar, va a tardar mucho en aprender, pero es posible que llegue a superar, eso sí, en mucho tiempo. Y físicamente no creo que tarde más de 5 años en superarnos, porque bueno, ya hay robots que combaten y que pasan 5 minutos en un campo de batalla y que ya van saltando, esquivando obstáculos y haciendo todo. Pongo el ejemplo. Tú a un robot le rompes el brazo, Sí. sería ser muy malo y perder bastantes millones, pero bueno, le rompes un brazo y le cambias el brazo y ya. O sea, lo configuras y ya. Sí. Pero sin embargo nosotros nos rompemos un brazo y tenemos que estar meses para poder arreglarlo, ¿no? Claro. Con escayola, y sin embargo un robot, quitas la parte rota, pones uno nuevo Y a correr. y a correr. Y a correr, y a cumplir. En el ajedrez, la máquina ya nos supera. Correcto, Piensa más rápido que nosotros. correcto. Claro. Hay máquinas que no han superado ni al campeón del mundo, o sea, que han superado al campeón del mundo. O no sé si conoces a Rey Enigma, que Sí. es una persona que se hizo famosísima porque nadie le superaba, y no sé si se ha enfrentado a una máquina, pero estoy seguro que si se enfrenta le supera. O sea, ha superado al campeón del mundo, así que... Claro. Entonces lo que veíamos, no sé si la viste, ¿eh? En Terminator puede llegar a ser. Hombre, a ver, no creo que haya robots que vayan a matarte, así como iba Terminator Ojalá. con una escopeta, Ojalá. pero bueno, en caso de que pase eso habrá que poner un botón en la cima del Himalaya para que pase como en todas las películas y que se monte ahí una para llegar, que tremenda. Claro. Pero yo creo que sí lo puede llegar a superar, pero que vamos a controlar a la máquina. También te digo, dentro de mucho tiempo, ahora igual un robot se revela y no lo controlas, pero dentro de un tiempo se va a controlar, estoy seguro. Esperemos que así sea. Esperemos. Para finalizar, Marco, Markbox, ¿cómo era? Markbots. ¿El lema? ¿El eslogan? Markbots, contigo los robots. Con eso nos quedamos. Marco Bermúdez, emprendedor con tan solo 11 años y CEO de su propia empresa Markbots, contigo en los robots. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Un verdadero placer, te lo digo de verdad, entrevistarte, charlar contigo y ver lo bien que te expresas, que es algo de lo que, créeme de verdad, de lo que adolece mucha gente de tu edad e incluso de edades superiores. Tienen la idea, pero quizás no sepan expresarla. Tú en este caso tienes la idea y para encima sabes expresarla. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, pues ya lo vieron. El emprendimiento está a la vuelta de la esquina. Decía la frase que hemos oído siempre, que querer es poder siempre y cuando nos esforcemos por conseguirlo. Nos vamos muy rápido a publicidad y a la vuelta continuamos el programa de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues después de nuestro joven invitado de esta noche, vamos ya con el tiempo de análisis, de debate, de tertulia, con 3-4 temas, como siempre. Sobre la mesa hay 4 invitados en esta ocasión para hablar con completa libertad acerca de estos asuntos. Vamos primero a presentarles a las personas que nos acompañarán esta noche. Vamos a comenzar por este lado. Diego Díaz, director de la revista Nortes, del diario Nortes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Junto a él, Sergio Fuente, doctor en Historia y profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Compañero, en este caso, Sí. también doctor en Historia, También. en este caso. José Antonio Sáenz de Santa María, geólogo. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, Andrés Calvo, psicólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues los 3-4 temas que esta noche tenemos sobre la mesa. Bueno, pues vamos a comenzar hablando del precio de la luz y las ayudas gubernamentales con el tema de la energía que se ponen en marcha o que se anuncia que se ponen en marcha. Vamos a hablar también del tema COVID con ese exceso de mortalidad
en Asturias y de nuevo ese miedo que parece que se asoma a la esquina, ¿no? Con el repunte de casos y el mantenimiento de la mascarilla en según qué lugares. Bueno, y finalizaremos hablando de la ley trans, bueno, pues que está suscitando un debate enconado, un debate tremendamente mediático. Pero vamos a comenzar con el precio de la luz, el precio de la energía, el precio de la electricidad. Decíamos hace unas semanas que, bueno, pues no hace mucho en este país, como dicen en algunos medios en España, bueno, cuando se subió unos céntimos el precio, cadenas de televisión lanzaron especiales donde la gente se moría literalmente de frío, personas de la tercera edad no podían poner la calefacción porque se morían de frío, no había para pagarlo. La pregunta es, yo no sé si murieron ya todos los que de aquella se morían o no sé si es que no hace tanto frío por el calentamiento global del planeta. El caso es que tampoco hay tanto ruido de sables, no hay tanto ruido mediático. Bueno, precio de la luz y ayudas en marcha. ¿Qué? Diego, Sergio, Andrés, José Antonio. No, todos a la vez no. Todos a la vez no. Es un tema complicado, ¿eh? Sí. Yo creo que también hay mucho... Que la luz ha subido es evidente, que es un problema para todos también. Aquí con esto no estoy descubriendo nada, pero creo que, no sé, que no se hace lo suficiente, primero por explicar cuándo sube, por qué sube, y después, muchas veces creo que, bueno, pasará con otros temas que hablemos hoy, se genera, tú lo has dicho ahora un poco, mucho ruido mediático, probablemente muchas veces favorecido por los que impulsan este tipo de actuaciones, ¿no? No estoy señalando a nadie en concreto, pero sí que es verdad que yo tengo la sensación de que como llevamos tanta sucesión de crisis ya, de todo tipo, yo no sé, hay veces que uno dice, a ver cuál va a ser la siguiente, porque ya hemos tenido de todo, alimentación, transporte, gasolina, luz, gas, la sanitaria, la laboral varias veces, que ya no saben, y siempre parece que se repite un poco el mismo patrón, ¿no? Mucho miedo, mucho terror, generar como un clima complicado para la sociedad, y a veces tengo la sensación de que siendo muy importantes, que nadie lo niega, un poco como decimos en Asturias, Alcofer mengua un poco, que son dificultades que estamos teniendo todos, pero que se tiende a exagerar mucho más desde determinados sectores, por lo que sea, a unos les interesará porque a lo mejor quieren ganar votos para dejar la oposición, los que están mandando pues a lo mejor les interesa para decir, mira, tomamos estas medidas, somos buenos porque hacemos estas cosas. Es evidente que el problema persiste, pero creo que se tiende a exagerar un poco, ¿no? Y ahora, bueno, pues si podemos relacionarlo con lo que se está anunciando estos días de las medidas de ahorro energético, a mí me parecería bien quizá desligar un poco eso que se está hablando del precio de la luz, del precio del gas. Y, en fin, como tú decías, quizá encima están teniendo suerte de que no nos está viniendo el tiempo que sería típico, tradicional, en el mes de octubre, ¿no? Son muchos factores que yo creo que hace que se genere un clima nada positivo para la gente, para todos en el día a día. Correcto. Sergio, perdón, Diego, Andrés, José Antonio. Bueno, hoy teníamos la noticia, ¿no?, de que las tesis españolas dentro de la Unión Europea no se imponen, sino que se imponen las alemanas, lo cual es un problema, ¿no? Porque Alemania es un país con muchos recursos para poder subvencionar a sus consumidores y no quiere hacer lo que, bueno, por lo que estaba pidiendo España, estaban pidiendo otros países, que era intervenir el mercado. Intervenir el mercado siempre es más barato que subvencionar, ¿no? Subvencionar las consecuencias bueno, pues del abuso que están haciendo las empresas energéticas, ¿no? Entonces, ahí hay un problema donde bueno, pues algunas medidas a nivel nacional se pueden hacer, pero también mucho del problema de los precios de la energía tiene que ver con cuestiones europeas que no es fácil reformar sin el concurso de Alemania, que es un país clave, ¿no? Entonces, bueno, parece que el precio parece que dentro de las causas de la inflación el precio de la energía sí que remite algo, y que ahora mismo lo que está más disparado en la inflación es todo lo que tiene que ver con la subida de los precios de los alimentos, y bueno, yo creo que todavía no sabemos muy bien cómo va a evolucionar una cuestión que es muy compleja. Luego, por otro lado, medidas de ahorro energético, hay algunas medidas de ahorro energético que se están haciendo, que están siendo muy exitosas, como es la de los trenes. Subvencionar el tren es relativamente barato y está teniendo un impacto muy positivo, porque
la gente está yendo masivamente a los trenes, deja de usar el coche, eso es menos consumo de energía, también tiene unos efectos muy interesantes sobre el medio ambiente y luego también tiene un impacto muy fuerte en el bolsillo de la gente. O sea, que el hecho de que el tren sea gratis, la gente se ahorra un montón de dinero a final de mes que necesita usar el transporte a diario para ir al trabajo o a estudiar. Sí. Bueno, yo, si me permitís, primero, el tema del precio de la luz, que ahora está indexado, es una palabra que no me gusta, pero está indexado al precio del gas natural, básicamente. Para empezar hay que ir más para atrás, hay que ir hacia atrás. Primero, ¿cómo se forma el precio de la luz, de la energía eléctrica? Descifrar el recibo es verdaderamente difícil. No me refiero a descifrar el recibo. Correcto. Me refiero, Qué difícil es, ¿eh? Sí. Me refiero a cómo se forma el precio. El mercado se llama marginalista, es decir, tú tienes un sistema que tiene una potencia, el sistema eléctrico español tiene una potencia, pongamos, de unos 48.000 megavatios, que es la potencia total de todas las instalaciones que producen energía eléctrica. Y entonces hay una forma de hacerlo. Primero, los primeros 8.000 megavatios son energía nuclear, siempre, porque la energía nuclear funciona permanentemente, las 24 horas del día. Después, si se necesita más potencia, porque hay más demanda, entran las centrales hidroeléctricas. Sí. Después de las centrales hidroeléctricas entra todo lo renovable, la energía eólica, la energía solar en sus distintas formas, etc. Y después de esto entra el gas. Es decir, si yo necesito 48.000 megavatios de potencia, la última tecnología que entra a generar energía es la que marca el precio de todos los megavatios que se producen en el país. Sí. Este es un sistema marginalista, porque el último kilovatio es el que marca el precio de todo, el último megavatio, pero tiene una cierta, que no voy a entrar en por qué se hace así o no. ¿Cuál es el problema en España? El problema en España es que el último en entrar siempre era el carbón, las centrales térmicas de carbón, que tiene un precio que aproximadamente es la mitad del gas. Entonces, al eliminar todas las centrales de carbón, hemos quedado en manos del precio del gas, que es una cosa que no controlamos, porque es un precio que se forma debido a la demanda y a la oferta en el mercado mundial. O sea, es la primera en la frente. Y de esto no tiene la culpa más que nuestro gobierno actual, que eliminó. Fíjate que los alemanes están encendiendo centrales de gas, centrales de carbón. ¿Por qué? Precisamente porque el sistema es marginalista y hay que abatir el precio del megavatio hora gracias a las centrales de carbón. No es por consideraciones medioambientales o de CO2, no, es por un problema de mercado marginalista. Bien. Claro, el precio del gas es una cosa a nivel internacional y además ahora viene y nos cae encima la guerra de Ucrania. Entonces los europeos occidentales, que estamos del lado de Ucrania, lógicamente, pues hemos decidido ponerle sanciones a Rusia. Vale, muy bien. Entonces esas sanciones a Rusia se eliminan la mitad del gas que venía a Europa. Y hay que comprarlo en otros sitios donde a su vez ya tenían contratos de suministro. Qatar tendría contratos con la India, tendría contratos con China, con que sea. Y ahora de repente llegas tú a decir, oye, que me des 400 BCM, que es lo que me mandaba Rusia. Y claro, te dicen, sí, bueno, vale, te los doy a este precio, claro. Dejando aparte que hay que traerlo por betaneros y no por tubo. El tema de los Nord Stream que ha quedado... Entonces, todo eso nos ha llevado a una espiral donde el megavatio hora, que hace 2 años estaba en 20 o 30 euros, pues ahora está en 300 o 400 o 500. Claro. Pero todo esto no tiene ningún arreglo salvo que las cosas se vuelvan a hacer como se hacía. Es decir, que se restaure la normalidad internacional, podemos decir, y segundo, que se restaurara un mercado marginalista con todas las tecnologías funcionando. O que se reforme el mercado. O que se reforme el mercado, pero claro, porque o sea, lo acabas de explicar muy bien,
pero planteas como que la única solución, bueno, una de las soluciones es introducir la térmica, que tiene también unas consecuencias medioambientales que también tienen costes económicos. Sí, sí, por supuesto. También tienen costes económicos porque estamos viendo que el calentamiento global, por ejemplo, lo que nos hace disponer es también de menos energía hidráulica, porque depende de la lluvia. Entonces, a lo mejor lo que hay que cambiar es el sistema. Vamos Vamos a dar paso a Andrés para que tengan todos una primera intervención, por favor. Sí. Mencionáis todos a Alemania. Yo es un país donde viví 6 años o 7, que hice ahí un posgrado. Yo creo que los alemanes tienen una preparación respecto al frío y al calor mucho mejor que la nuestra. Políticamente hablando, siempre se toma como comparación, pero es que realmente son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Entonces, la forma de construir de los alemanes prioriza desde hace 30 años o más, décadas, prioriza lo que es casi el concepto Passive House, que es una envolvente de las casas, de los edificios, que aunque no lleguen a serlo, ¿no? Passive House, casi todas, hay muchas que sí lo son, pero hay muchas que no lo son, pero llegan a generar una envolvente térmica con una transmitancia de 0,6. 0,6 son edificios que prácticamente no precisan de calefacción, prácticamente. De hecho, tú entras a la universidad en Alemania y lo primero que tienes que hacerte es quitarte toda la ropa que llevas encima porque te asas por este calor. Con eso en la propia construcción, es decir, hay pues, elementos que son muy curiosos, como por ejemplo las persianas de los edificios se construyen por dentro de las casas, las cajas de las persianas, con el fin de que no pierdan energía. Y eso es un reflejo de una política... no como aquí, que las como aquí, por afuera, aquí. Hasta hace bien poco en España, las leyes que pedían cómo había que construir no eran leyes de obligado cumplimiento, casi, eran esto es así, debería ser así, y usted construye así si quiere, y si no quiere, pues no lo haga. Con lo cual, claro, se nos llena muchas veces la boca del aislamiento, de lo que hay que hacer políticamente, pero en el fondo luego eso no se lleva a cabo porque es más barato, pues, además. Claro. En ese sentido sí que tendríamos que aprender de los alemanes, que aunque sea un país bastante más frío, que tiene una política desde hace muchísimos años de manera de construir y de manera de una eficiencia energética enorme y mucho mejor que la nuestra. Quería plantear una cosa para los cuatro, pero más específicamente para ellos dos, por el tema de doctores en historia, en este caso. Vamos a ver, quería establecer un paralelismo que quizás no sea del todo correcto, pero quizás sí. Durante varios siglos, España, el XV, el XVI, el XVII, en cuanta guerra de religión había, se embarcaba. Es decir, si detectaba que había turcos maometanos, a por ellos. Si detectaba que había herejes en el norte de Europa, a por ellos. Es decir, soy más cristiano, católico, apostólico, romano que nadie. Hasta si el Papa se desvía, voy a por él. Bien, porque yo soy... Es decir, hemos pasado a ser los abanderados de la ecología y aquí ni una térmica, ni una nuclear, ni el gas, que no porque si hago fracking me iré a los más absolutos infiernos. Es decir, ahora somos lo más ecológico del mundo, antes fuimos lo más cristiano, católico, apostólico del mundo, y por Dios, ¿qué más da que Alemania encienda térmicas? Nosotros tenemos que morir con esta fe. No me parece que seamos para nada los más abanderados Perdón, y luego compro energía a Marruecos, que tiene térmicas. No me parece que seamos los más abanderados en cuestiones medioambientales, ¿no? Por ejemplo, una cosa que salía estos días también en los medios es, por ejemplo, el tema del transporte de mercancías. España tiene un transporte de mercancías por ferrocarril ridículo, de un 5%. Alemania es muchísimo más. Claro, la media... No, Alemania tiene canales y barcos. Concretamente, este gobierno está muy identificado con la descolonización, pero hay un montón de cuestiones medioambientales en las que España está en el farolillo está el último del pelotón. O sea, que no me parece que sea un país muy abanderado en cuestiones medioambientales. Evidentemente sí que es un país con más sensibilidad medioambiental que probablemente que Estados Unidos, ¿no? Pero que es un súper consumidor de recursos a nivel planetario. Pero no diría que España es un país que está especialmente en el liderazgo de la cuestión medioambiental. España lo que sí que está es en el liderazgo de las renovables. Que es digamos, nuestro recurso energético propio, porque estábamos hablando de quemar carbón, pero es que el carbón que se estaba quemando en los últimos tiempos en España era un carbón que venía de Colombia o de Sudáfrica, o sea que la térmica no era tampoco una fuente de energía nacional. Pero renunciamos a la nuclear y gas tenemos y no lo explotamos, ¿no? Sí. Y España tiene energía nuclear.
A cerrar en 5 años, es un país con energía nuclear, pero lo que estamos viendo es que el problema del precio de la luz es un problema global y que lo tienen tanto países que tienen, empresas energéticas públicas, países que no tienen empresas energéticas públicas, países que recurren a la nuclear, países que no recurren a la nuclear. Y luego hay una cuestión también más que hay que hablar, ¿no? que comentabas tú, que es que el tema de la crisis energética no solamente se resuelve con más fuentes de energía, sino también reduciendo el consumo de energía, y eso pasa desde todo lo que tiene que ver con la rehabilitación energética en un país que aparte es líder en el sector de la construcción, o sea que podría ser una forma de reconvertir a un montón de empresas de la construcción. O sea, ¿por qué, digamos, no se está lanzando? Eso es lo que a mí me sorprende. Claro. Que el gobierno no se lance más Claro. medidas constructivas. Una passive house consume un 90% menos de energía. Son casas que no precisan energía. Y es actividad económica y es creación de empleo. Claro, o sea, supuesto. ahora, por ejemplo, el gobierno dentro del paquete de medidas anuncia, digamos, más ayudas a que la gente ponga en los tejados de las comunidades de vecinos placas solares, pero digamos, eso hay que explotarlo al máximo. O sea, que no solamente es meter más energía, sino tratar de consumir menos. El tema del tren, que está siendo un éxito. Es que ahora estamos padeciendo un poco tiempos del pasado, que no del pasado del siglo XV, del pasado, digamos, vamos a decir, democrático y de la transición, de que España tiene también muchas construcciones, muchos edificios, muchas comunidades de vecinos en determinados sitios, quizá a lo mejor en las ciudades los notemos menos, pero fuera en núcleos urbanos más pequeños, que han quedado muy atrasadas y que es luego muy complicado que siguen usando las bombonas de butano, que siguen usando que no llega pues, el internet, que no llegan muchas cosas, y que a estos niveles se está notando ahora mucho. Es decir, España no se ha renovado, como está diciendo Andrés, con Alemania u otros países que más al norte de Alemania. España ha ido como con retraso, ha perdido, no ha hecho los deberes en su momento de muchas cosas, y ahora se está padeciendo. No todo se va a resolver con lo que dice Diego, que es verdad que se está promoviendo, pero es que habrá comunidades que quieran pero no puedan, porque eso implica pues, si se reciben ayudas o no, los vecinos, cada uno a su situación, está todo el mundo pues, muy pillado de dinero. Entonces España necesita unas campañas potentes y una concienciación, algo que la verdad que en historia pasa mucho, un cambio de mentalidad, y eso cuesta mucho hacerlo, y probablemente no sé si van en el carácter latino o muchas cosas, pero lo que haría falta es unas políticas rigurosas y un cambio de mentalidad en la gente, que la gente nos demos cuenta que esta situación, lo de prevenir antes de curar. Y yo creo que no es una cosa que está padeciendo ahora este gobierno, podría ser de cualquier signo político, porque es un problema que se tiene. Es verdad que luego eso tiene que venir potenciado, orientado por las administraciones públicas, pero creo que España tiene mucho camino por hacer porque se ha quedado muy atrasada en temas de construcciones y luego en el cambio de las mentalidades, ¿no? De las costumbres. ¿Tenemos reservas de gas en España para tirar una temporada? Nosotros tenemos todo lo que se llama la cuenca norte, la cuenca mesozoica norte, que cogería, para hacer una cosa, la parte oriental de Asturias, todo Cantabria, todo el País Vasco, Navarra, La Rioja, una parte de Castilla y León, que sería Burgos, Palencia, entonces, donde estaba el campo de Ayurbengo, por ejemplo. Toda esa zona se ha calculado, se ha estimado que tiene reservas de gas en capa a explotar por fracturación hidráulica para el orden de 70 años. Problema, como estamos con la conciencia medioambiental esta exacerbada, pues no podemos no ya explotarlas, sino ni siquiera explorarlas. Investigar está prohibido por la Ley de Cambio Climático. O sea, es una cosa impresionante. Es decir, o sea, no puedes saber cuánto dinero tienes en el banco, porque a lo mejor, una vez que lo sepas, te da por gastar algo. O sea, y te lo prohíbo por ley. O sea, no puede usted ir al banco a mirar qué saldo tiene en su cuenta, porque a lo mejor te da por gastar. Y esta es un poco lo que dice el artículo 9 de la Ley de Cambio Climático actualmente vigente. Por esa razón nosotros no podemos... yo recuerdo que el presidente de mi colegio hace unos años decía que España es el único país del mundo donde encontrar petróleo o gas representa un problema.
Y eso es así, rigurosamente. En cambio, por ejemplo, los Estados Unidos le están dando muchísimo. Los rusos le van a dar. Todo el mundo está pendiente de esto. De esto podemos hablar, pero yo personalmente, y lo confieso aquí públicamente, he hecho fracking en algunos pozos. O sea, que en algunos pozos españoles. Y no ¿Pero pasa callando no, o a la luz con del día? todos los sacramentos habidos y por haber, y sin ningún problema, y a mitad de los años 70 del siglo pasado. Es decir, no es una técnica novedosa ni tiene nada que ver. Y es más, voy a decir una cosa que todo el mundo debe saber. Todos los pozos de petróleo del mundo, todos, y hay unos 12 millones, en algún momento de su vida han sido fracturados. Todos, absolutamente todos. Toda la gasolina, el gas, todo lo que consumimos sale de la fracturación hidráulica de los pozos. Andrés, para cerrar este tema, antes de pasar al siguiente. Bueno, eso. o si tenéis algo que añadir, no quiero... Me sorprendía hace 2 semanas en un diario en El Mundo, en la portada decía que ha aumentado un 80% la venta de estufas de leña. O sea que como sigamos así, acabaremos como los finlandeses, que tienen claro que el 60% del calor de sus casas a base de quemar los bosques. Es que si me permites, apoyando lo que dice Andrés, la utilización de hidrocarburos por la humanidad, que tiene unos 250 o 200 años, nos ha salvado de la naturaleza, a los hombres, a los seres humanos, pero a la naturaleza la ha salvado de nosotros, por eso que dice, porque tú te imaginas a una sociedad como la nuestra de 40 o 50 millones de personas, bueno, o los 400 millones, 500 que hay en la Unión Europea, calentándose con madera. No habría ya. No, ya no habría. Pues eso, gracias a que se descubrieron, se implementaron y se utilizan masivamente los hidrocarburos, se ha evitado. O sea, la naturaleza sobrevive gracias a que los hombres, la humanidad, utilizamos hidrocarburos. Y sin embargo dicen, no sé, tú sabrás más de esto que yo, que el CO2 que desprende un leño quemado es igual al CO2 que desprende un leño que se pudre en el suelo, en un bosque, ¿no? Sí, O sea que en ese sentido... Diego, Sergio, para finalizar este tema, antes de pasar al COVID, o pasamos directamente. No, plantear eso, que las renovables son aparte una fuente de empleo en Asturias. O sea, gran parte tenemos una empresa líder del sector de las renovables como es Windar en la comarca de Avilés. Es un consumidor de productos de ArcelorMittal, es decir, que estamos justamente en una región donde se está produciendo materiales para renovables. Las renovables es nuestra fuente de energía nacional, es decir, lo que tenemos es sol y viento, son nuestras fuentes de energía nacional. El carbón no lo es, porque el carbón está cerrado. El carbón nacional ni siquiera se estaba... No era lo que se estaba quemando, o sea, estaba fundamentalmente pero quemando... existe carbón nacional, Sí, y se podría poner en producción a los precios actuales. Estábamos fundamentalmente quemando carbón de importación, y luego la cuestión de la reducción de consumo energético no supone reducir calidad de vida. Es decir, todo lo contrario. Que las cosas tengan 5.000 plásticos cuando vamos al supermercado no es mayor calidad de vida, ¿no? Sí, pero si me permites una observación sobre que acabas de mencionar, la eficiencia energética. Es verdad que hay que reducir el consumo de hidrocarburos o de energía en general por unidad, por unidad de producto. A ver, te lo voy a comentar también. Es verdad eso, pero es que el problema no es que reduzcamos. Vamos a ver, cuando Ford inventó el automóvil, un automóvil gastaba 50 litros a los 100 kilómetros. Hoy día gastan 4, por ahí, ¿no? O 5. Sí. El problema es que antes había un coche y ahora hay 40 millones de coches. Es decir, el consumo siempre va hacia arriba a pesar de que hacemos eficiencia energética. Y por otro lado te quería decir que está muy bien que pienses en las renovables, pero en este país, como en toda Europa y como en todo el mundo, la energía eléctrica, no solo la de las renovables, sino toda la energía eléctrica que se consume, solo es el 20% de la energía que se consume, solo el 20%, porque hacemos muchos procesos económicos, industriales, con gas, petróleo y carbón.
Pero tenemos todo el mundo de la energía renovable para uso doméstico. Sí, el 20%. Sin desarrollar. El 20% Sí. del 20%, la energía digamos renovable. Vivimos en ciudades donde todavía, digamos, Sí. los tejados Sí, solares, lo que tú digas. todas las medidas de Lo transporte que tú público digas. están todas por Te lo desarrollar. compro, pero la energía renovable es el 20% del 20% de la energía que se consume, que es la eléctrica, y el 80% Sí. es gas, petróleo y carbón. Nadie discute que va a ser necesario un mix energético donde haya diferentes fuentes, si no, no vamos a apretar un botón y la fuente de energía va a cambiar de un día para No, otro. no van a cambiar. Pero hay que plantear un mundo en el que vayamos a más eficiencia energética y menos consumo de energía. Y Eso esa no va a energía que pasar. consumamos principalmente renovable. Vamos a ir, perdón, tenemos que ir a publicidad en un momento y continuamos ya con los otros dos temas porque si no nos comemos ya lo que es todo el programa. Continuaremos con la energía, pero hay que pasar al otro. En un momento estamos de vuelta. Déjame tu correo electrónico. Bueno, continuamos. Abandonamos el tema de la energía para centrarnos en los dos otros temas que son el COVID, si vuelve el miedo, y la ley trans. Vamos a comenzar con el COVID, esa pandemia que nos cambió la vida, a unos lamentablemente, con un resultado fatal para siempre, pero que en buena medida nos cambió a todos. Las autoridades sanitarias advierten, hay repunte de casos, la mascarilla se va a continuar manteniendo e incluso... los índices de mortalidad en Asturias están ahí sobre la mesa, más muertos en lo que va de año que en todo el anterior 2021. Bueno, esto genera miedo, ya se ha perdido el miedo completamente al COVID. Antes, ir por la calle sin la mascarilla parecías mal. Ahora, ir con la mascarilla es como en plan de, mira que lo dirá con la mascarilla, será que lo tiene. Bueno, se ha perdido el miedo al COVID, es una batalla ganada, no era para tanto, o si era, ¿qué fue? ¿En qué momento estamos? Como sanitario que soy, Sí, ¿no? adelante, adelante. Y vuelvo un poco con el tema de los alemanes. En Alemania hace frío, más frío que hace pues aquí desde hace ya un mes y pico. El 50% de los ingresos que hay en los hospitales es por pacientes que tienen un coronavirus. Y he estado leyendo hace poco en un periódico pues alemán que decía que hay que sí hay un miedo a una nueva ola y que lógicamente quien tiene miedo, eso sí, son las personas que tienen alguna enfermedad, ¿no? O cáncer, o enfermedades pulmonares o de algún tipo. Seguramente habrá una ola más aquí y quizás lo que a mi juicio, como sanitario, creo es que a los expertos se nos ha hecho poco caso, tanto psicólogos como el resto de los sanitarios. Esto ha sido una cuestión demasiado política y al final eso ha costado vidas de todos estos años pasados. Sí. Yo estoy a favor completamente de mantener las mascarillas en sitios cerrados y no solamente en farmacias, en clínicas como la nuestra y en sitios sanitarios, ¿no? Porque es una cosa que protege y yo creo que no influye nada en la economía. Es una cosa que puedo llevar una mascarilla y no voy a hacer que se cierre un bar por eso o que cierre una empresa. Respecto al miedo, en los pacientes no percibimos prácticamente ningún miedo, porque quizás lo que hace falta más en este país en general es una capacidad mayor de reflexión, ¿no? Hay que pensar un poco más las cosas. En general, mucha gente sigue pues, lo que la política nos está diciendo. Ya no hay que tener miedo al coronavirus, es una cosa que ya ha pasado y bueno, si vuelve a pasar pues ya nos enfrentaremos. Cuando lo ideal hubiera sido mantener ciertas medidas, ¿no? Que no perjudiquen tanto a la economía. Yo entiendo que la economía tiene que continuar y tiene que seguir, pero mantener unas ciertas medidas para evitar lo que nos está pasando ahora, que el número de fallecidos que llevamos ahora es tanto como en el 2021. Supera. Y lo que nos va a venir más, ¿no? En julio ya el número de fallecidos era mayor en julio del 2022 que en el 2021. Claro. Yo creo que las medidas de protección, las vacunas están siendo menos eficaces, lógicamente, ha pasado un tiempo. La parte inmune aprendida, es decir, por los contagios, sí que está ahí, pero bueno, a ver qué es lo que pasa. Será una ola menos potente, pero sí que seguramente habrá que... Yo estoy a favor de mantener un cierto grado de medidas para que no sea tan grave. Y por supuesto, y acabo, la población más dañada son las personas que están enfermas o las personas mayores, Claro. Que eso hay que tenerlo en cuenta, que es como si esto, bueno, como son mayores, importe mucho, por supuesto. Adelante.
Sergio, por ejemplo. Bueno, yo me voy a repetir un poco con algún tipo de argumento con el anterior, pero creo que, y al hilo de lo que decía él, creo que siempre falta la reflexión y explicación. Yo no sé por qué ni cuándo, bueno, cuándo sí, pero por qué se decidió que se finiquitaba la pandemia. A mí eso fue lo que más me llamó la atención. Cuando se hizo, por ejemplo, nosotros en el instituto, pues, bueno, se llegó la normativa, ya fuera mascarillas. Yo, por ejemplo, fui de uno de los docentes que yo la mantuve durante todo el curso pasado, y era muy llamativo el decir, hombre, es que los chavales, que ya se merecen acabar el curso, seguro, y los chavales, y los farmacéuticos, y los geógrafos, y todo el mundo, perfecto. Pero hay unas medidas, y sobre todo cuando es un interior con mucha ventilación cruzada, con mucha... Bueno, pues ya costaba a veces que los chavales se llevaran la mascarilla, que si no reñías 15.000 veces por las escaleras que subieran a mí la mascarilla no lo hacías nunca. Lo que me llama la atención es que de repente pues llega el verano, no sé si será por eso, pero ya la pandemia se solucionó. Y a mí eso me chocó mucho y me sigue chocando, porque luego, claro, vas a la población, no hay miedo. Y entonces, como eso no hay miedo, implica que la gente protesta porque se sube en un taxi o un autobús urbano o autocar de todo tipo y ahí te obligan a llevar, lógicamente, porque la distancia es que no hay. Y encima, 55 o 60 personas en un autobús y tienes que hacer un viaje de aquí a Madrid, que a mí me ha pasado este verano. Pues lo haces y yo creo que no pase nada, ¿no? Incluso yo también sigo su tesis de decir, incluso en otros sitios cerrados, no pasa nada porque entres al supermercado de turno y te la pongas y vas a que puedes tardar en hacer la compra. 15 minutos, 20 minutos, lo que sea. Pero me choca mucho eso y me choca mucho que otra cosa que es que ya en verano yo ya escuchaba prepararos que en octubre va a haber un repunte. Y esto lleva pasando desde febrero de 2020. Cuidado que va a venir esto. Y a mí me choca diciendo, si va a venir y ya lo sabes, y te están avisando los expertos del ámbito sanitario, que es a los que en este caso hay que escuchar, evidentemente, ¿por qué quien tiene que tomar medidas o no las toma o las toma tarde, mal y nunca? Y encima a mí lo que más me preocupa es que si lo comentas, encima eres tú bueno, no vamos a decir aquí palabras, pero el que quedas mal, ¿no? El raro. El raro, sí, el raro. Dices, no, hombre, si ya se sabe y te están diciendo que tomes medidas, que puede venir por lo de las vacunas y por un montón de situaciones, pues adelántate, porque está claro que en 2020 pidió a todo el mundo fuera de juego, pero sí. ahora... Sí, Diego, José Antonio, ¿había que acabar el virus? ¿Había que acabar la pandemia? No, yo creo que no. Los especialistas discrepan. O sea, los seres humanos discrepan y entonces discrepan los tertulianos y discrepan también los epidemiólogos. Es lógico, es lógico. Entonces, recordad que cuando se produce, digamos, como el levantamiento de las medidas, hay una discrepancia dentro del gremio de los epidemiólogos entre un sector que habla de gripalización, es decir, de esto ya, digamos, está incorporado a la vida normal, es una enfermedad... Una más. Una más, y entonces eso ya... no exige llevar la mascarilla y ese tipo de medidas, y otro sector que era partidario de alargarlas más tiempo. Recordad que eso incluso hasta produce un choque dentro del gobierno autonómico, porque Rafael Cofiño, que era el director general de Salud Pública y digamos como el responsable de la gestión de la pandemia, es un partidario de la gripalización frente al gobierno autonómico, que defiende mantener las medidas. Entonces, bueno, pues tampoco podemos decir lo que digan los expertos, porque es que los expertos discrepan. Hablaba en general, ¿no? Entonces pues no sabemos. Y luego, aparte, también las medidas también funcionan un poco a través del ensayo-error, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, lo que tú comentas de cuándo se acabó, ¿O por qué? Yo creo que más bien lo que pasó, en mi opinión, es que en el momento hubo mucho miedo al principio, lógicamente pues se murió mucha gente, se moría y se murieron en las residencias de ancianos, pues mucha gente mayor, sola, hubo mucho miedo en ese tema. Pero claro, en el momento que afortunadamente, yo evidentemente antivacunas no soy, afortunadamente se dieron 2 dosis de vacuna a todo el país, pues la gente se sintió más tranquila inmediatamente, aunque de hecho se pudo dar una tercera dosis, incluso después de la tercera dosis, pues todavía, yo por ejemplo cogí el virus después de la tercera dosis, o sea que
te sigue dando, pero claro, te da mucho más atenuado, si quieres, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que ya no estemos en la situación de 2020 y 2021 de miedo relativo a que esto te puede matar, porque ahora la gente no piensa que le puede matar si estás sano, como dice Andrés, si tiene una enfermedad pulmonar, pues estás mucho más fastidiado. Pero bueno, yo creo que este es un problema no de gripalizarlo, porque esto no es una gripe, es una cosa mucho más seria, pero lo que sí es cierto es que ahora estamos poniendo la cuarta vacuna, la cuarta, porque las vacunas tampoco duran más de 6 meses, 8 meses o así. Entonces estamos dando a nuestros mayores la cuarta vacuna y se la vamos a poner a todos los mayores de 60. O sea que tranquilidad. Pero sí es cierto que va a haber un repunte entre la gente joven, entre la gente de 40 años, que no les van a vacunar o dicen que no les van a vacunar. Entonces ahí habrá un repunte. Que eso conduzca a mayores mortalidad. Yo entiendo que la mortalidad en Asturias pues tendrá que venir ligada a que somos una región muy envejecida. Muy envejecida, y a lo mejor aquí muere más gente por esta causa que en el resto del país, donde no hay... ¿Sabes lo que me preocupa, Antonio? Que aquí mencionas a la gente de 40 años, gente de 40, de 50, de 30, dice, no, yo la cuarta no me la pongo. Hay mucha gente que no se ha puesto la tercera, ¿eh? También. Eso a mí es lo que me preocupa, porque respetándolo obviamente, no estamos aquí para, cada uno es muy libre de hacer, pero si se ha demostrado que en un tanto por ciento bastante elevado las vacunas, las 2 primeras dosis, pues han funcionado, no veo yo por qué, oye, pues no puedes, yo también me he puesto la tercera y yo creo que te sientes eso más seguro, más rasgado, aunque tomes también tus precauciones. Sí. Pero a mí me preocupa que... ¿Sabes por qué hay gente que no se quiere poner la cuarta o la tercera? Porque a lo mejor ha tenido algún problema. No, porque es gratis. Si vacunarse costara 100.000 pesetas, todo el mundo exigiría vacunarse. Bueno, pues, y a mí no me vacunan porque no tengo dinero. Pues, entonces, claro, mi derecho es vacunarme. Pues claro, como no lo tengo, entonces vamos a lo de las mentalidades de antes, ¿no? Qué pena. Psicología inversa. Pues qué pena, ¿no? Qué pena, qué pena. Si te dijeran, para vacunarte la vacuna cuesta esto y solamente lo pueden poner los más EBO y 4 más, yo quiero vacunar. No, a mí que me vacunen, exijo mi derecho a vacunarme. Sí, como es gratis. No, yo... Puede ser, pero es una pena. La campaña de vacunación fue un éxito. Un éxito. Total y absoluto. Hay gente ahora, es verdad, él tiene razón. Sí, hay gente de 30, 40 años. No, yo no, que no es criticable. Solo que me preocupa que digo, oye, si fue un éxito. Además, y creo que la población se comportó a las mismas reglas. Además, hay que decir una cosa que nadie dice, que es que el haber conseguido desarrollar una vacuna contra esto en poco más de un año o año y medio, cuando lo normal es que una vacuna tarde 10 o 12 años en desarrollarse, probarse y todo esto, es un éxito tecnológico brutal, o sea, es algo impresionante. Bueno, pues eso ha llevado a que haya gente que diga, no, es que esto lo han hecho así rápido, no está bien hecho, y entonces resulta que es que, yo qué sé, que me quieren poner un microchip para controlarme. Hombre, eso ya también es una cuestión psicológica. También es una cuestión, pero la verdad es que yo es que estoy asombrado de esa capacidad de la tecnología, de la ciencia moderna, de generar una vacuna en 18 meses, que además ahorra vidas, es decir... Ahora, lo que sí hay que decir es que, lo que tú decías, Sergio, antes, existe una casuística, por desgracia. Entonces es como que, en cuanto yo he vivido todo el coronavirus como si ha sido como una especie de olas, ¿no? Llegaban los veranos y aquí ya no había ningún coronavirus y todo el mundo de tal, felicidad y felicidad. Llegaba el octubre, otra vez otra pandemia, muerte, gente y tal, otra vez. Llegaba el verano, otra vez. Digo, pero vamos a ver, ¿qué sentido tiene tanto vaivén si yo en realidad tengo una casuística, por desgracia, y soy capaz de saber cómo tengo que prevenir más? Es decir, ha sido como un blanco y negro, en vez de como un continuo, que es lo que manda un virus, que no es una cuestión ni de política de un lado o del otro. Será lo que tiene que ser así con los datos, a través de los medios, a través de sanidad, no es culpa de nadie, pero cada día era unos datos y de repente un día te decía, uy, bajo, yo qué sé, un 1%, y dices, qué bien, pero y luego subía mogollón, decías, es que aquí te perdías un poco como público en general, como... Sí, la información se transmite un poco... Quizá demasiada información... La información se transmite un poco, se transmite a veces un poco como se da ahora la información sobre la inflación, los precios de la luz. Digamos, te dan los precios de la luz como te dan los precios como las subidas o bajadas de la bolsa, con muy poca explicación. De todas formas,
Esto lo que debería haber servido sería para revalorizar el sistema público de salud y desgraciadamente de eso tengo dudas porque los problemas en la atención primaria pues son muy grandes, ¿no? Correcto, bueno, vamos a pasar al tercer tema. Carmen Alba, sí que pediría que me dijerais el tiempo que llevo por poder... me quedan 15, gracias. Bueno, el último tema es la ley trans que divide, hay un debate grande, no solo entre posturas ideológicas enfrentadas, sino también dentro de la propia izquierda, divide entre distintas familias. Cambiar de sexo a los 14 años sería posible incluso sin la autorización de un juez, al menos leyendo los titulares. Bueno, ¿qué les parece esto? Bueno, si antes comenzábamos... Yo voy a necesitar un poquito de tiempo, no mucho. Es no lo mucho. que no tenemos, Prometo precisamente. que no mucho. Es nuestra materia prima, lo digo siempre, la de un carpintero es la madera, la nuestra es el tiempo. Voy a intentar ser muy conciso. Desde la práctica clínica, del día a día, de ver muchos pacientes. Lo que tenemos en la población son muchos problemas identitarios. Identitarios quiere decir que por cuestiones vinculares con la educación familiar en los hijos, no hay validaciones correctas, ¿no?, en los vínculos con los padres y los hijos, y eso produce una escisión, disociación de las partes emocionales y racionales del cerebro, el sistema límbico y el lóbulo frontal. Un momento, yo no hablo psicólogo. Vale. Entonces, Voy a intentar... Que el que me ve tampoco. Tengo problemas de que yo no mezclo bien lo que son mis emociones y mi razón. Correcto. Y eso, por consiguiente, da un problema de personalidad, ¿no? De personalidad, que se clasifica, se diagnostica también en manuales como el DSM-5, el eje 2 del DSM-5 pertenece a eso y se hace con eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo, desde ese problema identitario, con 14 años, donde todavía, y depende del caso, de ahí la importancia del diagnóstico de cada caso pues en concreto. Yo sí que estoy a favor, por supuesto, de una evaluación de esa persona en concreto para ver si es capaz o no de decidir algo. Porque con 14 años esa integración entre el sistema límbico y el lóbulo frontal, partes racionales y partes emocionales del cerebro, muchas veces todavía están inmaduras. Y desde esa inmadurez no se puede tener la reflexión necesaria para saber si me conviene o no me conviene. Lo que me parece aberrante es que esto se convierta en una cuestión política. Vamos, es para echar a correr, Sí. Países... bueno, creo que hay que diagnosticar mucho más allá, o sea, ver cuál es la estructura del eje de la personalidad de las personas que quieren hacerse un cambio así. Y luego, pues también tenemos una casuística, aunque no sea española, hay muchos países, como por ejemplo Suecia, que hace tiempo que ya está pues, aplicando esto, donde entre un 70 y un 80% de las determinaciones, autodeterminaciones que se han hecho, quieren revertirlo los propios pacientes. Eso implica que las tasas de suicidio en estos pacientes son terriblemente altas. Teniendo en cuenta que los países del norte son más proclives al suicidio. Más proclives al suicidio, pero España nos llevamos también la palma en el suicidio y el consumo de ansiolíticos. José Antonio, Diego, Sergio... Yo, si me permites, aquí, como de esto no sé nada, solo voy a aplicar un poco en mi sentido común, el poco que tenga. Adelante. Primero, este es un problema que afecta a un grupo muy pequeño de personas, entiendo, que evidentemente deben ser ayudados por la sociedad en todo lo que sea posible. Segundo, no entiendo la necesidad para esto de una ley específica. Tercero, no entiendo que esta ley específica que se quiere hacer tenga que ser por un procedimiento de urgencia que evita los informes jurídicos correspondientes, qué sé yo, del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, no sé qué. No entiendo que por ese procedimiento de urgencia esta ley no se discuta en el Parlamento más que en lectura única o no sé qué. Y no entiendo que esto, como bien dice Andrés, se esté politizando a este nivel. Y como padre voy a decir que si yo tuviera un hijo en esta situación, con 13, 14 años, intentaría ayudarlo, intentaría enterarme con los profesionales correspondientes y desde luego no tomaría ninguna decisión drástica que afectara a mi hijo hasta que éste fuera mayor de edad. Es decir, yo no entiendo que nadie en su sano juicio tolere que un hijo suyo que está bajo su patria potestad sufra una hormonización, ¿se dice? Sí, una hormonización un bloqueo de la o una cirugía
para adaptar su cuerpo a sus emociones si no es un adulto. Yo esto, desde luego, no entiendo que nadie en su sano juicio paterno lo pueda tolerar. Yo voy un poco también en la línea de José Antonio y de Andrés. Yo que como docente pues veis cosas, es decir, trabajas para los jóvenes, veo muy perdidos a estas edades. Y les veo tradicionalmente, y en esto pues también, ¿no? Y como la sociedad, que esto es largo y no da para hablar mucho, ha pegado un viraje social tremendo de unas cuantas décadas para acá, se les indica casi un camino de libertad, es decir, hay que probar de todo para que tú sepas al final por dónde te vas a definir. Pero eso, con 18 años, bueno, pero con 14... a mí me parece que es muy pronto para eso, que es un poco lo que decía José Antonio. Para eso hay unas familias que tienen que orientar, hay unos profesionales que luego evidentemente que toman la decisión que quieran, pero yo creo que hace falta un poco más de madurez, ¿no?, en ese sentido. Y luego, a mí esto de que, yo no sé si pasa en otros sitios, aquí tenemos que, tú conoces mucho el tema de Alemania, los países nórdicos, otros, es que aquí decimos se politiza, es que aquí se politiza todo. Todo, totalmente todo. Es que, y yo entiendo que la política es importante, pero para todo, no puede ser. Yo creo que no puede ser. Entonces, bueno, quizá hay que mirar un poco determinados límites familiares y después cuidar muy mucho lo que se ejecuta, pero una reflexión de verdad. No podemos pasar a que no se lea y luego nos dan la tabarra con muchas cosas en el Parlamento que no son, quiero decir, y hay otras cosas importantes que hay que madurarlas más, ¿no? Yo voy a hacer una cosa que no hago nunca en este tipo de debates, este tipo de conversaciones, es contar un caso personal, pero voy a contar un caso personal, ¿no? Que es que hace poco estaba en una sidrería en Oviedo y me encontré una persona que, claro, al principio no la reconocía hasta que luego me di cuenta de que había hecho una transición, ¿no? Y estaba tomando sidra con sus amigos en un ambiente tremendamente relajado, o sea, genial. Un caso que probablemente hace solamente, no sé, 10 años, esa persona tendría que haberse ido a Madrid, llevar una vida semiclandestina, quizá dedicarse a una actividad laboral marginal como la prostitución, que es el otro gran problema de la gente trans, es la cuestión de la inserción en el mercado laboral, muy complicado que te den trabajo o así y tal. Y me encontraba, digamos, como todo lo contrario, en una ciudad más o menos pequeña como Oviedo, integrada con su grupo de amigos, o sea un síntoma de normalidad. Y por ahí creo que tienen que tirar las cosas. Luego el tema de los adolescentes, pues es un tema muy complicado, porque evidentemente todo lo que habéis dicho me parece bien, comprensible, pero también es la edad en la que, digamos, el sufrimiento puede ser mayor, y también la edad en la que a lo mejor es más necesario que se produzca ese cambio. Y luego hay otra cosa también, que es que la familia no siempre es una cosa positiva. A veces el Estado tiene que estar para que puedas escapar de tu familia, porque tu familia a lo mejor es un lugar de opresión, de malos tratos, un lugar donde precisamente no te acompaña, sino que te rechaza. En ese sentido, la ley sí que tiene algo que creo que es positivo con respecto a lo que comentabas de cirugía, reversiones, que es que la ley actual, sabéis, ¿no?, que para que yo deje de llamarme como me llamo en el DNI y aparezca en el otro, tengo que hacer cirugía o un proceso de hormonación, y aparte tengo que dejar pasar un periodo. La ley actual, la ventaja que tiene es que no es necesario o sea, que yo a lo mejor simplemente quiero cambiar la forma de vestir, mis pronombres y cómo me llama la gente, y ya con eso estoy feliz y no tengo que que pasar. Y entonces eso es lo que facilita la nueva ley, que por cierto la nueva ley es bastante parecida a lo que existe en comunidades autónomas gobernadas por todos los partidos y en otros países, ¿no? Eso crea un problema añadido, o sea, resuelves un problema creando otros. Por ejemplo, el caso del nadador olímpico,
que dice, no, es que yo me llamo Pepita, voy al registro civil, pone Pepita... O quien quiere ser Policía Nacional. Y luego nado con las chicas y me llevo de calle a las Olimpiadas. Yo creo que esos son casos suficientemente específicos. No son específicos. Yo me llamo Pepita y quiero que me ingresen en una cárcel de mujeres. Mira, eso es otro caso, ¿no? Por ejemplo, otro caso que se ponía que era para eludir las penas de violencia machista. Bueno, pues eso está contemplado dentro de la ley. Pero es que digamos que son casos suficientemente específicos. Y creo que lo que no hay que apartar el foco es de todo el problema de rechazo social, suicidios, depresión, problemas de inserción laboral. O sea, que lo que hay que poner el foco es que hay un problema de aceptación de la sociedad a la gente trans, entonces lo que hay que facilitarlo, ¿no? Quería preguntarle, muy rápidamente porque nos apremia el tiempo, ¿hay tantos jóvenes que quieran cambiar de sexo? Pues, es decir, quizás más orientada a vosotros dos, que tratáis... Te voy a decir una cosa que es la tendencia, siempre nos comparamos un poco con el resto del mundo, ¿no? En España cada vez hay más, pero muchas veces son personas que si realmente quieren cambiarse de sexo, porque realmente son así, pero también hay muchas personas que, como decía antes, sin un diagnóstico previo tienen un problema identitario y entonces dicen, pues la solución va a ser esta, lo tomo como una solución mágica a los problemas que yo tengo. Pero luego, claro, es que cuando pasan unos años quieren volver a depende de lo que yo iba a comentar. Por eso el diagnóstico es fundamental. Diego, completamente de acuerdo contigo en lo que decías de normalizar pero eso estamos de acuerdo que no tengan que vivir una doble vida fuera de su estamos lugar. de acuerdo. En lo que no puedo estar absolutamente de acuerdo es en la discriminación positiva para el fin laboral. Quiero decir, no puede ser que se puntúe. No puede ser, no puede ser. Puntuar es que yo soy transexual. Y yo hetero, ya está. Y yo hetero. No lo sé, es complicado. O sea, lo que hay es un problema, hay un problema, ese sector con más desempleo. Claro, hay un problema de inserción laboral. Pero el problema no se resuelve con leyes, o sea, hay un problema. En el resto estoy completamente de acuerdo y creo que podríamos firmar los dos el mismo papel. En el tema laboral no. ¿Por qué un padre de familia con 3 hijos... Es un problema complejo. Tiene que relegar... es que yo soy transexual. Sí, pero por ejemplo, si esta televisión contrata a una persona con discapacidad, no paga la seguridad social. Y eso todos lo aceptamos, ¿no? Sí. O sea, que salga más barato a un empleador emplear a alguien con una discapacidad, precisamente porque en una entrevista de trabajo ser discapacitado es algo que te puntúa hacia abajo, ser ¿no? discapacitado no es voluntario. Claro. No es voluntario. Bueno, una persona nace con una discapacidad, es deficiente auditivo, o sea, deficiente digamos, visual, y no lo eligió ser. Las medidas de discriminación positiva están de alguna forma planteadas para equilibrar. Sí. Entonces, por ejemplo, un discapacitado, aunque la seguridad social no pagues esto, no tengas que pagar la seguridad social, siempre lo va a tener más complicado. Es más complicado es más fácil que, o sea, porque existen esas medidas y sigue habiendo un problema de inserción laboral de las personas discapacitadas. O por ejemplo, para las plazas públicas, una persona con una discapacidad tiene reservadas plazas una persona con una discapacidad no eligió nacer con esa discapacidad ni puede revertirla, porque si pudiera revertirla la revertiría. Si un niño nace ciego no puede volver atrás para no serlo. Y como dice la frase es equivocada, de eso de, no, es que nací en un cuerpo equivocado. No, señor, tú naciste en un cuerpo cuyas celulitas tienen 2 cromosomas X, o un cromosoma X y uno Y. ¿Eres varón o eres mujer? Que luego tus sentimientos, tus emociones, te lleven hacia lo otro, es una cosa, digamos, voy a decir, no sé si puedo decir secundaria o posterior o tal. Y en ese sentido... está bien que la sociedad lo entienda, lo comprenda, lo acompañe, todo eso, pero lo que no entiendo es que hay una ley general... Por eso la importancia del diagnóstico a alguien concretamente que dice, yo creo que es un problema a veces, aparte de la política que está metida en todos los sitios, es que falta dinero para diagnosticar.
O sea, o no se hace con la formación adecuada o no sé qué pasa ahí, pero en realidad cada caso debería ser diagnosticado. Lo mismo que cada caso se lleva a un juicio y hay un juez que determina pros y contras y se nutre de información y se hace una instrucción del caso, pues esto tiene que ser exactamente igual a un nivel más médico, más sanitario, ¿no? Pero cada caso individual hay que diagnosticarlo, hay que ver los porqués de ahí que una ley general. Es una ley general que requiere, entre comillas, de una jurisprudencia, ¿no? De unos casos concretos que se han analizado y eso es un diagnóstico. En España tenemos ya una ley. Sí, o sea, sí. no es Sí, un sí, tema sí, nuevo, claro, es una ley. Lo que pasa que lo que los colectivos trans estaban planteando es que la ley tiene una serie de problemas, ¿no? Y que hay una serie de problemas que siguen existiendo, entre ellos, por ejemplo, está el tema de la formación de los docentes, ¿no? O sea, ahora mismo está estancada la ley LGTB que se estaba planteando en Asturias. Una de las cosas que los colectivos estaban planteando es que no pone ninguna medida para formación de Eso, por de ejemplo, docentes. lo acabo de leer hace poco, pasa con la Ley de Bienestar Animal. La Ley de Bienestar Animal sostiene que en los pueblos, en las ciudades, tendrá que haber un veterinario para... Bueno, pues hay pueblos que van a tener que tener un veterinario por culpa de los animales o para Sí, tratar para los perros y no para las vacas. Y no tienen médico. Sí. No tienen médico. Bueno, pero es que- Con lo cual, tú generas Sí. un problema tratando de arreglar otro a base de una ley general. Y a lo mejor las soluciones no tienen que pasar por ahí, tienen que pasar por modificaciones en las leyes sanitarias o por modificaciones en las leyes docentes o por O sea, modificaciones... yo digamos, mi concepción de cómo tiene que ser el estado del bienestar no es, digamos, una concepción del estado del bienestar por minorías. Es decir, pienso que si hay una buena política de vivienda pública, eso va a beneficiar A todo el mundo. a todo el mundo. Pero- Sea gitana, Ya. sea paya, Pero haya nacido en España o haya nacido Pero en fuera. cuestiones Entonces, sanitarias- sí que creo que una política, por ejemplo, de expansión de los servicios públicos, de que haya más empleo en los servicios públicos, siempre es positiva desde el punto de vista laboral para los sectores desfavorecidos. Es decir, porque los titulados de familias de clases medias y altas se colocan mucho más rápidamente en el mercado laboral porque sus padres tienen redes de contacto. Esto es un estudio, esto es una cuestión demostrada en todos los países. O sea, si mi padre juega al club de golf con empresarios, es más fácil que me coloque en la empresa Eso privada que si mi padre no juega al club de golf. Eso es, si tienes padrino te bautizas. Exacto, O sea, está en así, el. claro. Entonces, Bueno. una expansión de los servicios públicos siempre favorece a los sectores Sí, pero hay que desfavorecidos sin hay- necesidad de que tengamos que hacer políticas de hay que discriminación pagarla, laboral. pero eso hay que pagarlo. Llegamos al final, tenemos que dejarlo aquí. Nos quedaba tan solo un minuto y lo consumimos y además muy bien consumido. En este caso, llegamos al final, nos despedimos. Si comenzábamos presentando por Diego, nos despedimos comenzando por Andrés. Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias a por vosotros. estar esta noche con nosotros. Buenas José noches, Antonio, encantado. lo mismo. Gracias, Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias. Encantado de volver a verte. Igualmente. Diego, lo mismo te digo, mismo. encantado de volver a verte. Como encantados de volver a verles, estamos con ustedes. Y les emplazamos para mañana, cuando de nuevo volveremos a partir de la misma hora, las 10 de la noche, con entrevista personal. A partir de las 10:30, el tiempo de análisis, debate, tertulia. Gracias por su atención, ánimo y adelante.